Bueno, hoy día quisiera yo conversar aquí sobre algunos problemas que tienen que ver con el financiamiento de la política y los conflictos de interés que surgen en el caso específico de Chile. En estos últimos meses, semanas, desde fines del año pasado hasta ahora, se han dado dos situaciones bastante, digamos, interesantes desde el punto de vista de lo que podríamos llamar formas de corrupción derivadas de la necesidad que tienen los políticos de financiar sus campañas. Y por el otro lado, tenemos también una situación en la cual el hijo de la presidenta de Chile, utilizando un poco su cercanía con la presidenta y con los contactos que podían derivarse del hecho de ocupar un cargo en el gobierno de Chile. Él tenía un cargo de asuntos culturales, porque la presidenta Bachelet es divorciada, digamos, no está casada. Entonces, cuando llegó al poder el 11 de marzo del año pasado, ella tiene un rol ahí que es el rol de la primera dama. Entonces, en vez de darle la primera dama a un marido, que se dio, se lo dio a su hijo. Entonces, él ocupa ese lugar. Entonces, digamos, si ustedes quieren, tienen dos problemas. Uno es el problema del financiamiento de la política. Entonces, en el caso de Chile, a diferencia de México, los políticos no tienen acceso a fondos públicos para financiar sus campañas. Entonces, lo que pasó en este caso es que un grupo económico muy grande, muy poderoso, que se llama Penta, el grupo Penta, que tiene, digamos, intereses en la administración de la salud privada, lo que se llama las ISAPRES en Chile, tiene intereses en las asociaciones de fondos de pensiones, las AFP, lo que en México serían las AFORE, y tiene intereses en algunos otros sectores más productivos, como la minería, etc., ¿no? Entonces, ellos tienen, los ejecutivos, digamos, los intereses de la empresa, necesitan a veces de tener, digamos, de presionar a los diputados, a los senadores, para que les den para que corrijan, por ejemplo, algunas leyes o algunos proyectos de ley que el gobierno presenta y que pueden, digamos, derivar en afectar los intereses que ellos tienen en esas empresas. Entonces, el mecanismo que usó Penta y que se está comprobando ahora es que muchos de los candidatos de la derecha, de un partido que se llama Unión Democrática Independiente, UDI, recurrieron a Penta para conseguir recursos para financiar sus campañas. Entonces, de repente hubo un problema porque hay un organismo en Chile muy importante que es el Servicio de Impuestos Internos, sería el SAT aquí en México, el Servicio de Administración Tributaria. Empezó a ver que en Chile para recibir dinero uno tiene que firmar una boleta, que se llama, un comprobante de ingreso, ¿no? Entonces, cuando hacían las donaciones o cuando le daban plata a los políticos no firmaban los recibos, sino que se los encargaban al chofer, a la señora, a los primos, a los sobrinos. Entonces, Impuestos Internos, el servicio empezó a ver de que había una cosa media rara, que gente que no pagaba impuestos, de repente empezó digamos, a pagar impuestos por este tipo de cosas. Entonces, empezaron a agarrar el hilo de la madeja y descubrieron que no era todo el mundo, sino que eran algunos políticos que habían recurrido a esto. Sobre todo en la campaña electoral que hubo el año 2013, es decir, en octubre y noviembre del año 2013. La elección presidencial fue en noviembre de 2013. Entonces, en ese momento, el Servicio de Impuestos Internos empezó a rastrear todo esto y empezaron a ver este tipo de fenómenos. Entonces, descubrieron y empezaron a checar en las declaraciones de impuestos, sobre todo el año 2014, después de las elecciones. Las elecciones fueron en noviembre del 2013, el Congreso, los diputados y los senadores asumieron en marzo del 2014, la misma Bachelet asumió el 11 de marzo del año pasado. Entonces, en ese lapso hubo, digamos, esta investigación y al final, entonces, por ahí, por el mes de agosto, septiembre de este año, la Fiscalía, los investigadores del Poder Judicial, a raíz de denuncias del Servicio de Impuestos Internos, empezaron a investigar qué estaba pasando. Y empezaron a descubrir toda esta maraña de relaciones entre los políticos, el partido político la UDI,
y los dueños, los administradores, los dueños, podemos decir, de este grupo económico llamado Penta. Entonces, hace una semana atrás, se hizo un juicio oral. En Chile ahora la justicia se hace oral, entonces además transmitida por televisión y todo, entonces uno puede observar ahí cómo el fiscal nacional hizo una especie de, digamos, de recorrido, reconstruyó toda la trama a través de la cual se hizo este proceso. Entonces el juez que escuchó la ética, que escuchó también los argumentos de la defensa, etcétera, el viernes pasado decretó la prisión preventiva de los ejecutivos más importantes de esta empresa, que tenían relación con la Unión Democrática Independiente, lo cual al día de hoy 12 de marzo, ¿no es cierto?, acarrea de que el presidente de la UDI, el dueño, digamos, el jefe del partido, renunció a raíz de todo este escándalo. Entonces, en este momento, hace más o menos unos 5 días, los principales ejecutivos de ese grupo económico están en prisión preventiva, sujetos a la investigación que se va a profundizar a partir de esto. En Chile hay una fórmula que se llaman, están formalizados, es decir, el juez aceptó los argumentos de la acusación y ahora entonces viene el proceso un poco de argumentos de la defensa, argumentos de la fiscalía, etc. Ese es un lado de la cosa. Entonces, eso, para decirlo en términos más generales, es un problema que hay de cómo se financia la política, porque muchos de los candidatos, a pesar de que eran de la UDI, un partido de derecha, que se suponía uno que los candidatos tenían recursos propios, parece que no. Y entonces también a través de rastrear algunos correos electrónicos, empezaron a ver de que muchos de los candidatos le mandaban correo electrónico a estos ejecutivos del Grupo Penta, y al final de la campaña, cuando ya se le había acabado la plata, empezaron a decir, ¿y por qué no me das un raspado de la olla? ¿No? Como decir, todavía me faltan unos spots, todavía tengo que financiar viajes, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy pintoresco todo esto porque se asume como algo normal, ¿no? De pedirle a la empleada, a la señora, al sobrino. Entonces no es transparente, ¿no? Bueno, el otro problema no es un problema de corrupción, sino que es un problema de, podríamos decir, de confianza. El hijo de la presidenta, Bachelet, Sebastián Dávalos, él es hijo de un matrimonio que tuvo la presidenta hace muchos años atrás. Él es un hombre ya de 40 años. Se casó con una señora cuando estaban estudiando ciencia política y los dos son parte de una empresa que se llama Cabal, que es dirigida por otro personaje, por digamos, el gerente de la empresa, no, pero ellos tienen cargo, la señora de Dávalos y él tienen cargo en esa empresa, en la empresa Cabal. Entonces, antes de las elecciones del 2013, por ahí de octubre del 2013, Sebastián Dávalos fue con su señora a pedirle un préstamo a un banco, un gran banco de Chile, el Banco de Chile, que es propiedad de un señor, del hombre más rico de Chile, un señor de origen croata que se llama Andrónico Luksic. Le fueron a pedir una suma muy alta de dinero, digamos 6.500 millones de pesos chilenos, que no sé exactamente cuánto, ustedes lo calculen a más o menos 600 pesos un dólar, entonces dividido 6.500 millones por 600, por ahí anda, ¿no? De no sé cuántos millones, eran como 10 millones de dólares. Y entonces ellos pidieron este préstamo con muy pocas garantías, no tenían garantías por 10 millones de dólares. Entonces lo que pasó fue que después se empezó a destapar el asunto, porque ellos poco tiempo después de obtener el crédito se compraron unos terrenos en un lugar que queda a unos 150 kilómetros de Santiago, un lugar que se llama Machalí, que es un pueblo que queda cerca de una mina, de la mina del Teniente, y le vendieron compraron la propiedad, la escrituraron su nombre y después la revendieron a un capitalista de la zona por una suma que es 3.000 millones más que del préstamo que le habían dado. Entonces a ellos les prestaron 6.500 millones y ellos se la vendieron a otros 9.500 millones. Y ese señor es un hombre muy poderoso porque tiene estaciones de autobuses, tiene restaurantes, qué sé yo. Entonces el tipo les compró esos terrenos, 44 hectáreas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se valoró tanto el terreno, esas 44 hectáreas,
en cosas, digamos, de 2 meses, una cosa así. Entonces, lo que ha salido a la luz ahora, y ahí interviene un poco la política, porque resulta que la alcaldía, el municipio de Machalí, no estaba muy al tanto de estas transacciones, pero sí habían funcionarios del gobierno central que parece que habían tenido algo que ver con una decisión de cambiar el uso del suelo de esos terrenos de uso rural a uso urbano. Entonces ahí empezó el asunto este de la información privilegiada y todo eso. ¿Cómo supo el que compró y cómo supo el que vendió que iban a cambiar el uso del suelo de rural a urbano en ese lugar? Entonces esto salió a la luz y de repente por un artículo en una revista digamos de noticias, así como Proceso, qué sé yo, y entonces ya le pusieron el dedo en la llaga de que aquí había algo raro, ¿no? Y eso provocó entonces que Sebastián Dávalo, el hijo de la presidenta, fuera llamado a renunciar a su cargo en el gobierno, al cargo de primera dama. Él hizo una declaración, renunció, y entonces ahora está la investigación de cómo fue esto, quiénes intervinieron, por cómo se hizo, cómo llegó a oídas de Dávalos que iba a cambiar el uso del suelo. Hay un personaje ahí misterioso también que un empleado de la empresa Cabal, que le dijeron que si él se quedaba callado le iban a dar mucha plata, ¿no es cierto?, como compensación. Pero el señor no aceptó o no le llegaron al precio, ¿no? Bueno, estos dos casos, para no hacer la historia muy larga, revelan de que digamos, un sistema político, comillas, democrático, necesita de relaciones con, o usa relaciones, ¿no es cierto?, con una serie de actores, como son, por ejemplo, las empresas, el Grupo Penta, o como son las autoridades políticas en lugares muy, digamos, poco importantes, porque este es un municipio que no es central ahí en eso. Entonces, la cuestión, digamos, para decirlo en términos más generales, es que se está provocando un escenario en la cual algo que se creía transparente, límpido, una democracia donde todo funcionaba perfectamente sin, digamos, problemas digamos, delictuosos ni nada, se está revelando que hay cosas que son muy poco presentables, ¿no? Y que reflejan una cosa más amplia. Hay un sociólogo chileno que se llama Alberto Mayor, que escribió un libro hace poco que hace un diagnóstico de qué pasó con la aplicación del modelo neoliberal en Chile en estos términos, ¿no? Que todo se transforma en negocio, incluso la política, incluso figuras, digamos, que uno diría que están más allá de toda sospecha, como el hijo de la presidenta de Chile, también están en eso, porque él escribió un libro que se llama No al lucro, ¿no? Y entonces hace un diagnóstico de que en el fondo todo se transforma en eso. Él está más interesado en el lucro en el aparato educacional. Pero en estos dos ejemplos vemos cómo se ha, digamos, de cierta manera, digamos, naturalizado el hecho de que todo pasa por el dinero, que todo pasa, la política no, la política es puro negocio, ¿no? El hecho de tener un cargo en la administración pública no es algo que lo comprometa a uno desde el punto de vista moral, ético, ¿no? Se trata de cómo hacer lo máximo posible de dinero en el menor tiempo posible. Entonces, esos son, digamos, algunas características de lo que está pasando en Chile en este momento.